Muy buenas compañeros de ruta, hoy vamos con la tercera entrega de los juegos de PIP. Pues muy bien compañeros de ruta, vamos a arrancar con esta tercera entrega de los juegos del Dr. Pig. Y hoy le toca a Sergio ser la mano inocente que va a tirar un dado, a ver qué nos, Inocente. a ver qué nos toca fumar. Es una broma interna, pero porciones. Hay 4. ¿Este lo fumamos? Creo que sí. Diría que no. Creo que no. He fumado ¿No? el 2 y el 5. Es verdad, verdad. Pues el 4. Pues nada, haga usted los honores. Por cierto. A ver qué nos dispara. Que nos dispara. A ver. Nos dispara, nos dispara. Y eso que no hemos empezado con whisky hoy nada. A ver qué nos depara hoy el Mira. señor Pig. Cuatro. Como siempre digo yo en otros vídeos, hay cabroncete, que siempre nos preparas cosas por aquí. Y ¿Ricas? número 4. ¿Sí? Aquí está. Como siempre, dice además el tío con esto se aseguró bien, ¿eh? Un papel totalmente opaco, que no se ve nada. Y con esto, que como podéis ver, bueno, aparte de que ya viene ya pegado de por sí. ¿Veis? ¿Veis? Mirad el sonido, ¿eh? Mirar, no escuchéis solo. Esto Ya, está... mira, que luego dicen que está medio abierto y lo vemos. Sí, no, claro, por aquí metemos así como, ¿cómo se llama esto? Una colonoscopia. Metemos una cámara de colonoscopia y decimos, un paper o un lataqueado. Pues nada, tenemos que fumarnos, no sé cuántos gramos habrá. Se Yo puede supongo pesar. que Yo me voy cogiendo ya. entre 8 y 9. Yo hasta que no se diga qué tipo es, no cojo pipa. Yo por eso me he ¿A qué traído, huele? las de todo tipo de pipas. Me da miedo porque tenemos el ventilador aún, que aún queda un poquito ahí de calorzunia. Mete el hocico, Y hay unos 10 3 gramos. gramos, o sea que 3 para cada uno caben. ¿Qué te viene, ¿A qué Sergio? huele? ¿Qué te viene, Sergio? ¿A qué huelen las nubes? ¿Y de qué A lleva? ver, hoy vamos a maridar con un cafelote y voy a mover esto de aquí un poquito. Pues no me huele a nada. Más que nada para... A ver, ¿qué tenemos aquí? O sea, sí que me huele, pero me huele, no sé, como muy natural. Esto y el cenicero importante también. Noto quizá un fondo como de especias, pero nada más. La taza de cafelote. Sí, vamos a También ver. hemos cogido un poquito No de agua. sabemos lo que llevaba, pero maridamos como siempre el café con leche. Que huele muy natural, muy... Yo a mí me viene un poco el olor terrosete del Barley, ¿eh? Pero es que claro, es que es verdad que es como una mezcla que lleva como... A ver. Creo que debe ser un tabaco con varias cosas, pero no... Es que siempre nos lo pones muy difícil. Sí que es verdad que yo lo que he notado es como un fondo como especiado, como... Y terrosete también. Pero realmente un tabaco como muy natural, muy... tal cual. Aquí se Si ha es mojado un poco. especiado de como Se ha mojado un poco orientales, algo así, si viene, sí. Curry, no sé, tío, una cosa ahí extraña. Yo voy a darle primero un traguito al agua, como hoy... La verdad es que hay que decir que como a veces no sabemos lo que nos va a tocar, porque de eso se trata el juego, lo que hemos hecho es más acertadamente o menos acertadamente. Hoy nos hemos decidido con un cafelote con leche. Sí. Y por cierto, ya podéis ver aquí lo que enseñamos en el unboxing, la tagua de Gawi Zanjogar, que estamos los tres. Así que vamos a hacer un postureo, ¿no? Para que puedan hacer una captura de Gawi Zanjogar y a ver si nos etiquetan o algo. Ya está, ¿no? Creo que ya es suficiente, ¿no? Y brindo por ello. Qué rico sale un Espera, café espera, en ¿qué una le taza, en una taza inglesa. Pues sí. Pues nada, hago usted los honores. Sí. ¿Cuál cojo yo? A ver qué nos depara este tabaquete. Por aquí decían como aromas especiados que podían ser quizás como te refieres a orientales o te Sí. refieres a aromático, ¿no? No, o sea, más que, no sé, como especias, como si fuera un rollo curry, no sé, tío, Vale. algo así. En plan eso, Dani, no sé qué había- oriental, qué había turco. Sí, porque me ha venido más o menos el mismo olor así, especiado, Como no como un suelo- oriental. Yo como no suelo fumar mucho con orientales, pero sí que me ha venido... Bueno, yo tampoco, fumo Supongo. con orientales. Yo se lo fumaba solo con vosotros. Espera. Pero bueno, a mí la verdad es que supongo que la base será Virginia, porque sí que veo... Todo eso me tengo que fumar yo. Sí. Veo la base, creo que es Virginia, ¿no? Por lo que se ve. Esto por un lado. Vale.
Que hay unos... ¿Esto es para mí ya? Pues Sí, 14, unos sí. 3,25 más o menos. Yo a mí ponme 3 yo más, ¿no? A mí me ha venido un olor como terroso, pero no sé si es que llevará Barley o... Bueno, a ver. Así ya se verá. Virginia, Sí, no, lleva, hombre. ¿seguro? Hombre, y tanto. Normalmente es la base de todo lo... Bueno, Normalmente, excepto puede ser. casos muy concretos, yo diría que es la base de cualquier blend. Y aparte no se ve esto de ahí, Virginia, por ahí. La base es siempre Este fumar y es con disfrutar. 20 más o menos también. Iba a hacer así, te iba a coger la pipa. Mira, espera, que lo voy a esparcir como las golosinas de tus gatos. Y otros 3,20 por aquí. Pues nada, sabemos que el Dr. Pick siempre nos deja aquí grandes joyas, unicornios como dice él, y todas las fumadas que hemos hecho la verdad es que han sido una gozada. A ver qué tal este. Voy a coger esta pipa, la Maximus, que es la que además tenía como aquí más a mano. También tenía esta que uso para fumadas inglesas o algo más aromático, pero voy a decantar por esta. ¿Cuándo te comprarás la Minimum? La Minimum, ¿no? Filtro. Hoy el Dani está chisporrosete. Se comió un Pennywise. Sácale un payasete. Un Pennywise. Pues bueno, a ver. Este esplendoroso tabacoso. Desconocido tabacoso. pero A mí no me va a entrar todo, ¿eh? Ya, yo creo que tampoco. Que cruja, Dani. ¿Segura? Tú aprieta. Seguro que había 3 gramos. Ah, ¿y No, cuántas, 3,20 cada uno, si es que habían 10 gramos. No, sí, por eso. ¿cuántas veces Si es habrá que dicho? parece que hay 4. ¿Cuántas veces habrá dicho esa frase Dani? A mí no me va a entrar todo. Al final entra. Tú no te preocupes. Tú aprieta. Bueno, no, en este caso aprieta, en el otro no aprieta, porque si no te cuesta más de que entre. Madre mía, cómo estamos hoy. Es que tío, casi. Y luego soy yo, ¿eh? No, ahí toca admitir que ahora el payaso me lo he comido yo. Pero es que ha sido muy gracioso. A mí me va a sobrar todo eso. Yo también. A mí tengo que Bueno, admitir. tenéis la bolsilla. A ahí. mí tengo que admitir que tampoco me va a entrar todo, Dani. Esa báscula está bien, seguro, Sergio. Sí. Sí, claro. Es que a ver, aquí han 10 Yo gramos, le he puesto 3,25 para cada uno. Te pego 3,25, loco. Hombre, para repartir. Lo que sobre, pues para la bolsa. Pues sí. 3,25 y sobrado 25. Yo para hacer una cata, no sé lo que me habré cargado, supongo que unos 2,70 o así, o no sé. Esto es lo que más sube. Yo creo que ya es suficiente. Oh. Oh. Ayuda un chiquillo. Aquí no se puede desperdiciar. No, la verdad es que no. Merci. Ahora. Sí, ya, como la haga todo Me ha igual. pasado exactamente lo Como mismo. la haga todo igual no me desempate nunca. Hoy los chistes van con un poco de picante sexual, ¿no? Pues nada, ya está. Pues bueno, compañeros de ruta, decir que también es un placer volver a estar aquí en el barco, navegando y haciendo catas después de este tiempecillo de vacaciones. Que sí, que ya hicimos algún vídeo, pero este es como la primera reseña, aunque sea de los juegos de PIC. Queríamos empezar por aquí porque nos quedan aún... Ahora nos quedan 2, ¿no? Claro. Sí. Este es Pues el Quedan tercero. dos más. se nota que fui a primaria. No, se nota que era de letras, no de números. Ya está. Bueno, Pues bueno, vamos a empezar. cuando vosotros queráis... Pásame la bolsica, por favor. Oye, si alguna vez algún suscriptor, que a todos le llamamos ruteros y compañeros de ruta, dicen, ya, pero ¿quién es el número 1, 2 y 3? 1, 2 y 3, nosotros ya está. No, ya, pero ¿quién es el 1? ¿Quién es el 2? ¿Quién es el 3? ¿Te imaginas que tuviéramos que numerarlos? Eso es fácil. Os vais al primer vídeo, ¿Y el primero que haya hablado? le dais a ordenar por fecha y Y ya así está. con todos los vídeos, ¿no? Y ya está. Pues bueno, vamos a darle fueguecito, ¿no? A esto. Pues sí, a ver qué tal. Ya cuando haces el tiente este que a veces tú comentas de como fumar en seco, Frío. viene como, vamos a decir sabor, porque no es que llegue mucho, pero como sutil y agradable. ¿Está rico? ¿Sí?
Y yo diría que lleva Barley, porque la cantidad que sale nada más empezar, brutal, ¿eh? Entonces hubiera acertado yo, pero bueno. Ya se verá. Más o menos nos ha parecido a los tres lo mismo, que tenía ese toque, un poco terrosidad, o sea que más o menos van por ahí los tiros. Se ha notado Eso también al acompaña. tacto perfectamente en estado de fumar. Quizás un pelín seco, pero no en plan mal, sino bueno, con ese puntito quebroso. Como decía aquel comentario famoso de como las galletitas cualquiera, ¿no eran? Sí. Coge genial. Esto pinta muy bien, ¿eh? Tendremos que ir un día a atracar la bodega de este hombre. Mm. Buah, paso por narices brutal ya solo empezar, ¿eh? Pero ya digo, la cantidad de humo que estamos sacando llega. Oh my god, esto está bueno, ¿eh? Bueno, pues dejaremos pasar este primer cuarto y luego ya desvelaremos lo que hay en este sobrecito. ¿Quieres ir por este sobre o apuestas por otro mayor? ¿Quieres el dinero del sobre? Esto es como los programas de la tele. A mí ese toque como especiado que ya digo, no sé si son orientales, tampoco queremos cagarla, pero se me ha ido un poco. Se me ha Sí. vuelto como muy... Para encenderlo se ha ido mucho, sí. De hecho, me cuesta distinguirlo ahora. Ha quedado una base como Virginia Barley, pero muy rico, muy... como una mezcla iba a decir ordenada, homogénea, como muy bien equilibrada, tío. O sea, es como un sabor súper equilibrado, nada empalagoso, pero nada. Creo que Val le lleva porque lo empiezo a arrastrar ya en la garganta un poquito. ¿Tú qué notas, Dani? ¿Qué sensaciones te da de sabor o de A ver, yo lo noto bastante rico, la verdad. sabrosete? Pero no es un tabaco tampoco muy sabroso. Es sabroso, pero dentro de su propia naturalidad. No sabroso porque tenga... Yo creo que no lleva ningún tipo de condimento. Eso te voy a decir, yo lo noto como muy natural. Muy suave al haber encendido. Con un toque de dulzor, pero muy como por detrás. Quizá podría ser que llevara a lo mejor, bueno, ya he dicho Virginia, imagino que llevará por la base, pero yo que sé, algo de, si no un aderezo, porque a lo mejor no, porque es muy natural como dices, pero a lo mejor algo de Cavendish o alguna cosa de estas. Que al fin y al cabo lo has comentado tú antes, que tenía un poco ese... Claro, aquí no podemos enseñar la lata ni hablar del tabaco más en profundidad porque ahora mismo no tenemos ningún dato. Luego Dani pues ya buscará en tabaco reviews y demás cuando desvelemos lo que hay aquí dentro del sobre, pero solo podemos hablar ahora mismo de lo que es el tacto en el manejo a la hora de cargarlo, tal y como venía. Fácil de cargar. ¿Cómo molan, los sellicos estos? Por aquí se ve bien. Fuma muy bien, pero bueno, también a saber este tabaco el tiempo que lo tiene este hombre. Me ha quedado la típica hebra otra vez. Lo que decimos muchas veces de la humedad, realmente. El tabaco viene listo para fumar realmente. Ni muy pasado, porque realmente pasado no está, ni estaba seco, ni nada. Está buenísimo. O sea, está en el punto justo para cargarla y fumar. Y es que cuando un tabaco está así, prácticamente te fuma solo. Sí, eso es una cosa muy importante. Cuando te fumas un tabaco, en qué estado lo cargas, luego viene la carga del tabaco, que parece que no, y también es importante, y el encendido y la fumada luego. Tiene bastante cantidad de humo, ¿eh? O sea que lo del Cavendish ayuda Bien. mucho también al humo. Y la verdad es que le das 200
Pero es que es un tabaco que echa mucho humo. Es como que la grasa se aviva mucho, pero es súper sutil en la lengua Sí. y en el paladar. Aparte que está bajando lentito, Sí, baja muy lento y tampoco calienta la pipa. bastante uniforme, quema muy bien. Casi da gusto. Sí, da gusto. No sé si, mira, fuma solo. Fuma solo. Si son de esos tabacos que la pipa va humeando sola, que sí que está el ventilador ahí, pero que se nota, que se nota. Quizás ahora que ha bajado un poquito, noto quizá ese dulcito de que puede que lleve orientales y turco que hemos dicho antes, lo Sí. empiezo a vislumbrar otra vez. Pero como súper Sí. sutil, ¿eh? Y como le aporta ese dulzor extra. A lo mejor es como el tabaco que probamos, que no me acuerdo qué número era, que luego nos lo dijo Pi, que en un comentario que mutaba mucho. Pues la verdad es que ya has sido encenderla y has dicho promete, y la verdad es que sí, ¿eh? Para mí es un tabaco que cada calada que le doy me excita un montón el paladar. Paladar, lengua. Lo que hace tener buenos tabaquetes. Está muy bueno, ¿verdad? Y que estén en buen estado, que eso es, que es lo que has dicho, es que es muy importante. Antes, de hecho, fuera de cámara, me comentabas que nuestro amigo Juanca, que por cierto enviamos un saludete, Nada, para nada, no lo queremos. que había tenido algún problema o que a veces le costaba como disfrutar o hacer una fumada guay con el Sam James Flake de Samuel, ¿no? Y De eso hecho, es... me ha enviado un mensaje nada, antes de empezar a grabar. Y es que son a veces tabacos que, a ver, tampoco es que vamos a decir complicados de fumar, pero sí que es verdad que, bueno, cada uno tendrá luego su rollo, su forma, pero a mí, por ejemplo, son tabacos que los desmenuzo mucho a la hora de fumar y que me gusta que estén bastante aireados o secos de muchas horas, de muchas horas y ya digo, en mi caso me gusta trocearlos bastante, sí que a veces los he fumado en Broken Flake o así un poco rotos y a veces, pues, incluso en Flake porque quiero probarlo. No, sí, Alguna vez te he escrito a ti y te he dicho, Dani, lo estoy probando en Flake y tal, pero a mí me gusta más de la sensación de romperlo y... hay que decir que en Flake y cada vez que es Flake, Broken Flake, el Flake cuesta mucho. Como están más apelmazados, están más compactos, la humedad y se queda más agarrada, que decir, cuesta mucho Que la más. sensación de la fumada es que cambia. Porque Y cuando, cambia cuando vas mucho. cogiendo el atacador y vas removiendo las cenizas, como que son otro tipo de, como de pegotes que se quedan, Sí. otro tipo de prendido que va cogiendo. Sí, aparte Y- que también dura más. Cuanto más lo rompes, más uniforme en teoría parece que quema. No sé, a lo mejor hay alguien que es un maestro del flake, ¿no? Pero, y yo creo que lo que le puede pasar a Juanca a lo mejor es, pues es eso, ¿no? Que, bueno, en tu caso comentabas que lo sacabas, ¿no? De mañana. Sí, yo personalmente saco el flake entero, más o menos me peso, pues como siempre, unos 2 gramos y medio, 3 gramos, saco el flake entero, dentro de lo posible, y lo dejo secar todo el día, hasta la noche. Y luego ya yo, en el Sam James Flake sí que he de decir que busco un poco el punto ese de que cruja cuando lo rompes. No hojarasca, ni mucho menos que hagas así, se desmenuce y se vuelva polvo, pero sí busco un poco esa... Como venía realmente, Esa ¿no? combinación de que casi ya empieza a romperse con simplemente hacer así, ¿no? O que cruja y un poquito esa sensación de las galletas mantequillosas que crujen pero no están secas. Sí, pero ¿sabes? están untosas, ¿no? Un poquito. Exacto. Y ahí es el punto donde a mí me gusta fumarme el Sam James Flake, lo desmenuzo también, porque a mí el Flake la verdad es que no se me da nada bien. Y me hago un Broken Flake o lo parto y lo rompo un poquito más y entonces me lo fumo. Y la verdad es que yo lo disfruto mucho así. De hecho, yo hago lo mismo con el Full Virginia Flake, que lo fumo bastante. Hago exactamente lo mismo que has dicho. Exactamente lo mismo. O sea, horas de aireado, secado, como cada uno lo quiera decir. Que tenga oxígeno el tabaco, aparte de ya haber abierto la lata y despresurizarla, pero que tenga ese... Y a mí me fuma bien. Y también hay mucha gente que nos ha escrito indicando que tiene problemas también con el Full Virginia. Además es un tabaco que es todo Virginia, no hay mezcla de ningún otro tabaco, maduro, y es un tabaco que se puede volver realmente picosete si está
Y aparte es un tabaco que viene incluso más húmedo, diría yo, que otros en la lata. Y depende también mucho la intensidad en la que tú le des las Jalas, caladas. exacto. He de decir que llevo ya el primer tercio Iba a decir, vamos a y un creo poco- que se aumentan un poquito esos orientales, ¿eh? Creo, si es que los hay, porque igual estoy metiendo la gamba. Podría Pero ser. a mí creo que se me No, a están mí- potenciando, la verdad. Estaba haciendo así ahora. Es verdad, no se Y ve. me ha salido una burbuja como el del vídeo del niño del otro día. Creo, si ya ha quedado grabado, darle para atrás y mirarlo. No Está muy sé, rico. yo diría que sí que lleva orientales turcos. Tiene un puntito picoso también, depende de cómo. Porque hasta noto. Agradable. Virginia tiene que estar ahí, supongo, seguro. Pues bueno, ya que tú has tirado el dado y ya hemos pasado Te toca. el primer tercio, yo creo que, como podéis ver, más o menos, no sé si se aprecia la profundidad, pero yo creo que ya va siendo hora de abrir y desvelar. Bueno, vamos a aprovechar por aquí que ha empezado el ángel. Espera, quito esto por si quedan trozos. Cascotes de... Para que se vea bien cómo se rompe esto. Que no se va a romper ahora. No se va a romper. Antes se rompe el papel. Buena cera, buena cera. Sí, la verdad es que sí. Ahora. No, que estaba pegado, o sea... Abierto no estaba. Estaba pegado. Pegado. Que lo bueno es que nos lo pasamos bien y si nos hemos equivocado, pues da igual. ¿Vale? Está buenísimo, eso seguro. Tabaco... Recomendado. Podéis ver aquí. Todo cerradico, ni trampa ni cartón. Y vamos a ver. Número 4. Prepara para buscar en Google, en nuestro amigo Google. Tabaco número 4. Ah, bueno, ¿Estás listo? Sí, dime. ¿Estás lista ya? no me esperaba Estoy preparado. no me podía ni imaginar ¿Ánfora? que fuera de esta marca. Ánfora. No me podía ni imaginar que fuera de esta marca. Pensaba que sería un Coronel Andier o algo así, yo qué sé. Sí. Ánfora Golden Cavendish Golden Cavendish. Ahí hay un Extra Mild. ahí hay un acierto ya con el ¿Extra leche? Extra Mild, con D. Ah, aunque no le hemos dado mucho bombo al Cavendish, Sí. pero lo hemos Y luego comentado. esto que no sé cómo se pronuncia, Dowie Egberts. Toma. sí, mejor. Dowie Egberts. Dowie Egberts. 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 Y pone abajo años 80. Estamos fumando De los historia. 80. Estamos fumando Wow. un poquito de historia. ¿Sabes por qué está tan bueno? Y además es que no se apaga este tabaco, es que Vamos a poner esto un poquito para que se vea. sigue fumando perfecto. Un poquito la raja. A ver. No se ve aquí. Sí, pero bueno, está aquí, se ve, sí, supongo que sí. Que sí. Anteriormente conocido como Ánfora Mild Aromatic. Aromático. Pues un aromático natural genial, ¿eh? Pues entonces igual no lleva turco. Marca Dowie Egberts, marcado por Dowie Egberts, fabricado por Dowie Egberts, tipo de mezcla aromático, contenido Black Cavendish, Barley y orientales turcos. ¿Qué dices? Lo que no lleva Virginia. Mira tú por dónde. Mira en otro lado, a ver. Condimento. Pues mira que todas las bases, pero pues entonces esa a lo mejor es como Yo, es que yo como no lo he visto tan doradito. a lo mejor es lo que lleva ya de base y por eso ni lo pone. Ahora leemos algún comentario. Oye, que puede ser. Condimento. Pero realmente los que hemos comentado como matices estaban ahí. El humo así denso que has comentado el Cavendish y yo del dulzor que podía tener Cavendish, los orientales que revoloteaban por ahí y el barley que lo he comentado yo y luego tú has comentado que la garganta te rascaba. Yo creo que tan mal desencaminados no íbamos. ¿Qué dice por ahí la gente? Cuidado. Sí. ¿Qué comentan las Es buenas que lenguas? hay 3 comentarios y. Los barleys dulces a nueces, terrosos y ligeramente a cacao fueron el componente principal. Entonces no tiene Virginia. Los dulces orientales ligeramente especiados y florales.
amaderados, terrosos, secos y ligeramente mantecosos jugaron un papel secundario. El Black Cavendish azucarado era principalmente un condimento. Es que encima Black Cavendish, según literariamente oficial, es hecho con barley también, porque es Black Cavendish. Dicen que cuando es Cavendish es con Virginia y cuando es Black Cavendish con barley. O sea, que es que... Pues no sé. Es como que ese recuerdo también un poco a... No tanto a maizal, pero... No sé, a mí ya supongo que es a lo mejor psicológico. Al ver el A lo mejor color... también al notar el dulcito ese que hemos notado, pues lo has asociado también con Es el que a mí Virginia. me sigue veniendo, claro, es que hay tantas mezclas con Virginia que mezclan el Black Cavendish que te viene a lo mejor el toque del Cavendish y lo asocia ya automáticamente. Pero bueno, lo que digo, creo que tan desencaminados no íbamos. Dale a play que se ha quedado en stand-by el Dani. Que estoy leyendo. Y ahora, pues bueno, ahora que ya sabemos que es un ánfora, tengo que decir que, por supuesto, que este es un Master of the Universe, es un tabacazo. Desde luego. Y propiedades que tienes que es suave, sutil, dulce, pero súper neutro. Es como la diferencia en comerte un helado industrial azucarado ahí a sin ton ni son, a comerte un helado, por ejemplo, de judía roja en un japonés, que es como ese dulzor neutro. Es muy... por la nariz no pica nada, casi nada, o sea, sacas humo y pasa suave por nariz. Y pasea a base de barley por detrás. Sí que tiene un poco, Sí, que tiene pero rasposidad, pero no excesiva como otros que hemos probado, que la verdad es que te deja la garganta. Como el Wesley, ¿no? Todo barley. A ver. De hecho tenemos el agua por aquí, sí que hemos ido bebiendo, pero no ha sido como una necesidad urgente de beber agua. No, la verdad es que no. Para nada. Que hay tabacos como... A mí me pasó mucho con el Amsterdam, ¿eh? Que era como que tenía que tener una fuente al lado de agua. Y qué bueno estaba, ¿eh? Más o menos como este, por ahí, arriba abajo, igualito. Que la verdad es que hemos probado pocos ánforas, pero joder, comparado con los que hemos probado, este nos ha sorprendido, que sea ánfora. Uno de los años 80. Esto tiene guarda ya, ¿eh? Así que nada, gracias Dr. Pi por hacernos descubrir y haber probado estos tabacos que posiblemente no tengan, por lo menos hablo en castellano, reseñas en internet, que va a quedar grabado al fin y al cabo, pues si alguien alguna vez busca pues este tabaco, que pueda, si quiere por ejemplo alguien que colecciona tabacos o que quiera comprar tabacos que aún se vendan de estos, que quiera saber un poco, por lo menos nuestras humildes impresiones, siempre quedará grabado y que vamos, que lo hemos podido probar. La lata, ya que no la podemos enseñar, por lo menos la que aquí aparece, es una lata de estas como de... No, ya pondré una imagen, la buscaré y la encontraré seguro. Pongo la imagen, una lata de color azul, por lo menos la que aparece en Tabaco Reviews. Y que pone ánfora, que sí. Sí. Importante eso, Dice que lleva una mezcla de más de 20 tabacos. Seguro que hay un Virginia. Está muy rico, es un tabaco... Bueno, ya lo pone ahí, más o menos también lo que hemos comentado. Carácter natural, con ese dulzor que le aporta el Black Cavendish. Combustión lenta, suave. Ahora al final y sí, dulce. me ha bajado un poco más rápido. Al principio sí que iba como... A lo mejor es que le estamos aquí dando lo que está tan rico y... No, a mí me ha bajado considerablemente, De hecho, más o menos voy por aquí ya. Me ha bajado. Yo estoy en el último tercio ya. Por decir más cosas, es un tabaco que a pesar... También es cierto que está el ventilador puesto, no sé si se oía. El reloj está parado, ¿no? Sí. Es un tabaco que no deja excesivamente mucha cantidad de humo. También es cierto que está abierto, ventilador, pero no molesta. Y luego la nota en la habitación que deja, la poca que podemos oler, no es para nada molesto. O sea, es un tabaco que se podría fumar dentro de un sitio con gente que no fuma, excepto que sea gente que le moleste el humo a saco. Y no crearle Sí, de grandes hecho, problemas porque, bueno, aparte de que es aromático, suave, no... Yo creo que no molestaría a nadie, De hecho, ahora que yo ya voy casi por mitad de cazoleta hacia abajo, está dejando, al menos yo percibo una olor a como
como a frutos secos, a nueces o leche de nueces o algo así. Muy agradable. Y yo creo que con el maridaje... Va bien, va bien. Con el cafelote bien. Muy rico, como siempre. Todos los tabaquetes que nos ha enviado este hombre. De Topic, pues trabajo. Muy buen trabajo, sí. Fumar todo lo rico que podáis, como dice él, pues es verdad. Además también es una forma de que nos pone un poco ahí a prueba. Pero bueno. La verdad es que es un vicio. Este tabaquete está muy rico. Sí que es verdad que ahora al final deja más ese toque de frutos secos, como de nueces, avellana un poco, parece. Almendra quizás no tanto, pero bueno. Más a nueces, sí. Como cuando estás comiendo nueces, ese regusto que te deja al final de haberte comido la nuez, que es como un amargor pero muy muy agradable. O si pillas alguna pielecilla de esas del medio. Exacto. Pero en plan agradable. Y cuando tienes también un montón de cáscara de nueces, ese olor que desprende cuando las coges, las vas a tirar, ¿no? Que pues eso, las cáscaras tienen ese olorcillo que a mí me recuerda, la verdad, me trae buenos recuerdos de Navidad, de cosas así. Incluso, si me apuras, incluso me recuerda a anacardos también. Me quedo con lo de la payofa esta de mitad de la nuez, que es como que ese bocado que amarga un poquito más, pero que no es malo, ¿verdad? Y como bien decía un hombre en un comentario, también depende cómo, si le pillas bien el toque chocolatoso de chocolate negro, así fuerte está ahí también. Cacao, más que chocolate, quizás, sí. Pero muy rico, Muy rico. verdad. Muy profundo, sabroso. Y que la verdad es que entra solo, ¿eh? Y fuma de vicio. De hecho, hemos encendido y no había ni un golpe de mechero, ¿eh? Yo sí. ¿Sí? Ah, bueno. Sí, entre que he mirado esto y luego he vaciado y se me ha caído toda la ceniza con el fuego. Bueno, en tu caso que has estado Sí, en el ordenador, Demasiadas vacaciones. pero... En su caso que has estado con el ordenador, pero tú y yo como estamos menos fumando. Va solo esto. Es que hasta el final es una delicia, ¿eh? Qué tabaco más rico, ¿eh? Bueno, yo creo que este sería un Master of the Universe. Sí. No se va a poder conseguir, excepto que... Mercados oscuros y esas cosas. Cosa que... Como siempre decimos, si lo habéis probado, señores de la antigua guardia, de los años 80 que lo pudieron probar, por favor, dejad comentarios. Si sois gente que lo ha comprado en el mercado negro, dejad comentarios. Y si a alguien le interesa mucho este tabaco y no sabe por dónde empezar a buscar para conseguirlo, pues os recomendamos que os paséis por el canal de Dr. Pig, le podéis dejar un comentario o por su Instagram y... Que por cierto. Y así pues que los gentilmente os dé un poco de ayuda para conseguirlo. Realmente un tabaco que no se pueda conseguir, sería de los que recomendaríamos de calle no morirse sin probarlo, porque está muy rico, ¿eh? La verdad es que sí. Como dice el meme, ¿para qué te voy a decir que no? Sí. El Dr. Pig ahora te he dejado faena ahí que te escriban todo. Oye, ¿dónde compras tabaco? ¿Dónde compras tabaco? Ostras. Te voy a decir que hacer una prueba, coger una buena bocanada, dejarla en la boca, respirar aire limpio y luego sacarlo por la nariz. Coge como una intensidad. Ahí entonces noto más como lo del cacao. Me recuerda cuando abro el paquete de cacao puro que tengo yo. Brutal, ¿eh?
y te deja ese picorcillo al final. 4 estrellas. 4 estrellas, sí. Sin dudar, además. Pero bueno, yo personalmente estoy a puntito ya de terminar, ¿eh? Pues al final la pielecilla de la nuez se intensifica, ¿eh? Sí. Esos cacaos, ese sabor y ese olorcillo a frutos secos, a la pielecilla de la nuez. Parece que la tengas ahí entre los dientes. Para luego. Sí, es que el sabor en boca que a mí me está dejando, de hecho, voy a beber un poco de agua para ver si lo puedo describir mejor. Pero sería un poco, aparte un poco del regusto de un buen tabaco en sí, como lo que dice Sergio, realmente, como si te hubieras abierto 15 o 20 nueces y te las hubieras comido, pues te deja ese regustillo amarguete pero súper agradable, que creo que no lo recuerdo igual en ningún tabaco probado hasta el momento. No. Sí que hemos probado, como por ejemplo el Peterson Luxury, me parece que era, que llevaba un trasfondo de nueces y tal, pero ni comparación. Sí, pero ahí se nota cuando le intentan meter el rollo de que dicen le han añadido ese toque a frutos secos, como el Jolly Joker, que era mazapán de nueces, exageradamente notabas el olor de como si hubieras, pero esos tabacos de Dan Tobacco que vienen aromatizados, es como si abrieras el horno y de lo que ponen, de lo que pone que está aromatizado, salseado, es como, pues a eso huele, a un bizcocho de eso, y cuando lo cortas aún caliente, a la gente, que hay gente que le gusta comerse los bizcochicos así un poco calentitos, a mí personalmente, a mí me gusta, pues te dan ese sabor, olor exagerado. Este no, este es como si te estuvieras comiendo el fruto seco en frío. De hecho, lo que consigue Dan Tobacco es que realmente lo que pone que lleva, no solamente el olor en lata, sino que fumado se mantiene ese sabor, porque hay muchos otros tabacos, como por ejemplo el de Navidad que probamos que era sabor gofre y tal, que la olor en lata era brutal, pero luego fumado... El de Cola San Cop. Sí, pero luego fumado se fumaba un poquito ese sabor. En cambio el que abrimos de tabaco de Navidad de Dan Tobacco, es que era tal cual olía, sabía. Sí, que es verdad. Y estaba impresionante ese tabaco. Es verdad, el de Cola San Cop, el especial aquel de la lata roja, que por cierto está en la revisión, podéis mirarlo, era uno de los que sacamos especiales en Navidad. Como bien dices, al encenderlo sí que tenía mucho ese sabor, pero es que enseguida, no tanto como el de Big Holiday, pero sí que se acaba yendo. Quedaba una buena base de tabaco, porque Cola San Cop trabaja con tabaco de muy buena calidad, pero no se mantenía tanto en el tiempo. Y es verdad que en eso Dan Tobacco puede gustar más o menos esa casa, puede ser más o menos de aromáticos, pero trabajan muy bien. Esa gente trabaja muy bien. Yo estoy ya también... Yo. He tenido que reencender. Pero hasta el final, o sea, es que queda esta pipa, que es de las que además acaba así en pico. Me queda el culillo recto de abajo, que está atacado como es fino, llega, pero es que... Y aún sigue humeando, ¿eh? ¿Te vas a fumar la pipa? Pero es que está bueno, es que haces eso lo haces con otro tabaco y eso puede ser peligroso, ¿eh? Eso de que ves la última de Brasil, que va quemando así la última de hasta abajo. Aquí abajo es cuando llega el se apaga y la humedad te la comes. Y este tabaco es gentil hasta en eso, ¿eh? Y pegarle 3 bocanadas como esas seguidas a según qué tabacos también, olvídate de fumar en 3 semanas. Meter la boca al rojo vivo. Y ya habéis visto que lo he sacado por nariz y no me ha picado, yo ya está. Ha quedado aquí el curillo que cuando lo vacié, bueno. Con la formica y todo. Sí, con la forma, pero es que no sé si se llegará a ver en cámara, ojalá que sí, pero bueno. Está, bueno, hasta el final, pues mira, reseña por mi parte acabada. Se acabó. Perfecta. Ya para despedir el vídeo. Cuatro estrellas, sin duda. Tabacazo, palcapazo. Pues nada. Y como diría Dani, sabroso, rico. Rico, sabroso, ricoso.
Tabacazo para el capazo. Y ya para terminar el vídeo, una de las más célebres frases del canal, picor por nariz. Cero. Realmente no pica nada. No pica Si para tienes que nada. forzarlo y aun forzándolo al final te deja ese picor agradable. Así que nada, compañeros de ruta. Hasta aquí. Los Si juegos de queréis Pi. comentar algo más, no sé, pero bueno. El ánfora Golden Cavendish Extra 1000 Double Hepburns de los años 80, que ha sido el número 4 de este dado mágico del señor Pig. Muchas gracias por compartir estos tabacos. Muchísimas gracias. Comentarios, la gente que lo haya probado y de lo que sea que os parece la reseña. No os olvidéis de suscribiros para dar fuerza a este mundo del buen fumar y de saborear y disfrutar del humo. Como dicen muchos canales, activar la campanita para no perder ni de esas cosas. Y hasta la próxima travesía, compañeros de ruta. Nos vemos. Adiós.